Encantada de estar aquí siempre con vosotros en La Gaceta y en la Fundación Disenso. Bueno, Fronteras Sur es ante todo una iniciativa necesaria. Y es necesaria por varios motivos. Por un lado, porque es un debate que ha sido hurtado a los ciudadanos, ha sido hurtado a los españoles y ha sido hurtado a los europeos en general. La inmigración masiva es una decisión política que está afectando a la vida de la gente. Y la gente de alguna manera ha sido desconocedora de esta decisión política y por otro lado se le ha ocultado deliberadamente las consecuencias que iba a vivir en su día a día, ¿no? Por lo tanto, nuestra primera intención es devolver a la gente un debate que se les ha hurtado por parte de los poderes públicos. Por otro lado, es una iniciativa necesaria porque supone trasladar un debate como este a uno de los puntos que lo sufre. Es decir, la frontera sur tiene una serie de puntos calientes, que son pues, los puntos más amenazados y que en su día a día sufren permanentemente este conflicto que a lo mejor desde Cáceres no se ve tan claramente y que al final, cuando nos acostumbramos a una amenaza permanente, dejamos de denunciarla. Y sabemos que no hay que resignarse. Entonces, Frontera Sur es un acto de resistencia, de permitir que se siga denunciando esta amenaza para que nadie se olvide y además hacerlo en uno de los puntos donde más se sufre esta amenaza. Y por otro lado, Frontera Sur al final es la frontera entre la barbarie y la civilización cristiana, ¿no? Y por lo tanto es la puerta y es ese muro que debemos defender para defender pues, lo que ha sido siempre Europa, ¿no? Y lo que esperemos que pueda seguir siendo o volver a ser en el futuro, seguir bebiendo de sus orígenes que han creado tantas cosas buenas, ¿no? Bueno, Ceuta, evidentemente porque es un punto caliente, ¿no? ¿Por qué es uno de los puntos calientes? Pues yo creo que todo el mundo se quedó en shock ante los sucesos o incidentes del pasado 17 de mayo del año 2021. Ese lunes, yo creo que mucha gente vio físicamente, vio imágenes de lo que nosotros denominamos invasión migratoria, ¿no? Vio lo que era una inmigración masiva, lo que eran 10.000 personas de golpe entrando por la frontera del Tarajal. Y bueno, fue una especie de cataclismo mediático porque no se pudo ocultar lo que estaba sucediendo en Ceuta, ¿no? Luego se intentó maquillar de diferentes maneras, que si hay un conflicto diplomático, que si una cosa, que si la otra, ¿no? Pero en Ceuta constatamos, aunque el problema de Ceuta quizás tenga más matices y no obedezca no sea el genérico de inmigración masiva del que estamos hablando en esta entrevista, tiene ese elemento de los intereses personales del rey de Marruecos, de querer tener esa expansión territorial con Ceuta de la que espero luego hablemos, ¿no? Pero por otro lado, lo que sí es la constatación de que el elemento migratorio, la inmigración masiva, es un arma contra Europa. Es una manera de extorsionar Europa. Y yo creo que eso lo constatamos en Ceuta el pasado 17 de mayo del año 2021. Bueno, yo espero mucho debate, precisamente para devolverle a la gente ese debate que los poderes públicos y medios subvencionados no les han permitido tener. Hay un cartel muy interesante con gente, pues intelectuales, académicos, periodistas, policías, políticos muy importantes. Y bueno, yo espero esa contrastación de ideas y sobre todo espero que la gente la reciba con entusiasmo y la gente de Ceuta la reciba con esa necesidad. Pues mira, ahí justo con la frase última con la que he terminado, ¿no? Esa necesidad que tiene Ceuta de que se hable de lo suyo. Esa necesidad que tenía Gran Canaria de que se hablara de lo suyo. Todo lo que había sufrido Gran Canaria, los campamentos de Arguineguín, las 20.000 personas que llegaron, las islas colapsadas, las 20.000 personas que llegaron en un solo año, que ya son más que la población de la isla del Hierro. Son la población, si no me equivoco, de la isla de La Gomera. O sea, ellos vieron en sus carnes esa verdadera invasión, ¿no? Y además vieron ese contraste tan lamentable y tan hipócrita de cómo a los inmigrantes recién llegados se les ponía hoteles de lujo y servicios
turísticos que en ese momento se estaban arruinando y estaban parados, cuando los canarios están sufriendo una de las tasas más altas de paro de España, y por otro lado cuando hay tanta carestía, ¿no? y en medio de todas estas colas del hambre veíamos un escándalo que tenía totalmente impactada a la isla de Gran Canaria. Bueno, es peligrosa, pero no es peligrosa para todos. ¿Por qué? Porque quienes más lo sufren al final son los españoles más modestos, ¿no? La inmigración masiva tiene su primera consecuencia en los barrios más humildes de nuestro país, que es el primer lugar donde se sufre esta inseguridad, donde se sufre las batallas campales, las luchas étnicas, las luchas culturales y las imposiciones culturales. La inmigración masiva también trae formas de delincuencia importada, formas de delincuencia que no habíamos visto en nuestro país, como las violaciones en manada, como la ablación genital femenina, como los matrimonios forzosos, como los machetazos, ¿no? Los españoles no íbamos al resto del mundo a cortar brazos con machetes, es una cosa que no ha sido autóctona, ¿no? Y sin embargo, pues quizás es una forma más frecuente en lugares donde pues la vida vale menos, ¿no? O los asesinatos y homicidios son muchísimo más frecuentes que los nuestros y bueno, relacionado en definitiva con otras culturas. Hay una diferencia muy importante que divide precisamente la frontera sur, ¿no? Y es quien sale perdiendo, sobre todo en Europa, con las políticas de fronteras abiertas, son las mujeres. ¿Por qué? Porque la mujer siempre ha sido el alma de Europa. Y sin embargo, en las sociedades frontera sur hacia abajo, la mujer ha sido la esclava del hombre. Y esta visión absolutamente diferente de la mujer tiene también su traslación en la transformación cultural que están viviendo precisamente las mujeres más humildes de los lugares más modestos de España, que son las que pasan miedo cuando van por la calle, las que no pueden salir a altas horas de la noche. Hay muchísimos pueblos de España en los cuales yo he hablado con muchísimas mujeres en Campo Hermoso, en San Isidro, que no tienen hasta miedo de salir al propio mercado, ¿no? y esconden sus monederos. Tenemos pues ancianos que están pasándolo muy mal en Usera o en otros lugares en los cuales hay una presión migratoria insoportable, ¿no? Y estamos viendo estas altas tasas de criminalidad que también se está ocultando a la opinión pública. Por lo tanto, la inseguridad es una de las consecuencias que los políticos progres niegan, pero es una de las consecuencias más evidentes y sobre todo es una de las consecuencias por las cuales esta gente humilde, la gente trabajadora, va a dejar de votar a las fuerzas progresistas en el futuro. Estos políticos progres que imponen estas políticas suicidas viven muy bien al final, ¿no? Se han acostumbrado a vivir muy bien entre murallas, en grandes urbanizaciones, en grandes casas y en lugares en los cuales no ven estos problemas que sí ve la gente sencilla. Saint-Denis fue eso, ¿no? Saint-Denis fue toda esa gente que vive tan bien, que vive en lugares en que no se ve lo que está sucediendo en los barrios modestos de España y que de pronto vieron esas consecuencias directamente en uno de los barrios en los que más sucede de París, en Saint-Denis. Y evidentemente se quedaron escandalizados, porque evidentemente lo que están sufriendo los europeos menos pudientes es para escandalizarse. Están viviendo un auténtico infierno en muchísimos barrios y viven permanentemente con miedo, ¿no? Me estoy acordando de Carmen, una mujer de las 200 viviendas de Roquetas, a la que fui a ver una vez, que es una de las pocas españolas que quedan viviendo en las 200 de Roquetas. Vivía enfrente de un edificio en el cual había prostitución infantil, en el cual pues había narcotráfico, había luchas étnicas, luchas culturales. Cada vez que ella salía, que lo único que hacía era salir a la tienda de ultramarinos que tenía más cercana, ese trayecto que hacía todos los días, pues en muchas ocasiones había tenido pues agresiones por parte de individuos que deambulaban por la calle, ¿no? Esta señora era una señora que vivía aterrorizada, pero vivía aterrorizada en la cual ella, en la casa en la cual ella llevaba viviendo toda la vida, por la cual se había hipotecado con su marido, que llevaba trabajando y cotizando toda la vida y que estaban condenados ahora a vivir un infierno los últimos días de su vida. Esto no lo ven los políticos progres en sus mansiones y lo vieron en Saint-Denis. Bueno, ¿qué es? Este es el relato multicolor, ¿no? La gente
pues quiere escuchar lo que suena bien, ¿no? Y esto suena muy bien el mantra de los ciudadanos del mundo y de que todos tienen que ser bienvenidos en todos lados y construir puentes y tirar fronteras, y todo esto suena como color de rosa, ¿no? Suena maravilloso, pero no es la realidad. No solo no es la realidad, sino que es mentira. Y no solo es mentira, sino que es peligroso. ¿Por qué es peligroso? Porque al final este relato multicolor destruye las sociedades al final. Destruir fronteras es destruir comunidades. Y la comunidad europea, la comunidad española, tiene una cultura determinada, tiene una manera de vivir. Y esa manera de vivir se ve amenazada cuando tú importas masivamente otras culturas que necesariamente se van a imponer a la tuya, y se van a imponer además en pequeños núcleos, ¿no? O sea, vas a destruir tus sociedades en puntos localizados y vas a generar un conflicto sociológico, ¿no? Por lo tanto, es un relato multicolor que ha funcionado muy bien, pero es un relato que hay que desmontar de manera muy inteligente y que, sobre todo, saber que es un relato muy peligroso. Bueno, al gobierno no le podemos creer. Pero si lo hubiera dicho el PP, tampoco lo podríamos creer. Si el gobierno fuera el PP y el PP hubiera organizado la misma cumbre y todo esto, no nos lo podríamos creer. ¿Por qué? Bueno, yo creo que los españoles tienen que hacerse una pregunta, ¿no? Y es que España está en una alianza internacional de seguridad que no sabemos si va a proteger nuestros propios intereses, ¿no? Es una alianza con la que España está cumpliendo en otros puntos del mundo, y todavía no sabemos si esa organización va a defender nuestros propios intereses territoriales más amenazados, con pruebas además de esta amenaza como la que vimos el pasado 17 de mayo del 2021, ¿no? Es una pregunta muy importante que veremos qué sucede con ella. Evidentemente, ¿no? España debe defender sus intereses, igual que Marruecos defiende sus intereses, pero para ello debe España primero recuperar su soberanía. Tus intereses los puedes defender en el mundo cuando puedes, es decir, cuando tienes el poder de hacerlo. El poder de hacerlo solo lo adquieres cuando alimentas y construyes tu propia soberanía, ¿no? Que es esa capacidad para tener un nombre en el mundo, es esa capacidad para reducir tus dependencias en elementos estratégicos y por lo tanto poder ser libre con respecto del resto de las naciones, ¿no? Construir tus relaciones internacionales en función de tus propios intereses y no en función de los intereses de determinadas personas poderosas dentro de tu nación. Bueno, nuestras relaciones comerciales con Argelia, nuestras relaciones con Argelia en general, son relaciones muy complejas, por lo que decíamos antes, ¿no? Porque España no es totalmente libre, porque no es totalmente soberana, porque es dependiente energéticamente de Argelia, ¿no? Y entonces hay una relación muy difícil. Y Argelia tiene un arma muy importante contra España, que es el arma de la presión migratoria y de la extorsión, en definitiva, ¿no? Por lo tanto, es una relación que además se complica dentro del triángulo, ¿no? Porque Argelia al mismo tiempo tiene una relación muy difícil con Marruecos y nosotros tenemos intereses contrapuestos con Marruecos. Por lo tanto, es un triángulo muy complicado en el cual lo que sí tenemos claro es que el único que no está defendiendo sus intereses es España. Quizás no los está defendiendo porque, como no ha protegido su soberanía, no puede imponer sus intereses, que esta es la gran pregunta, ¿no? El caso de Marruecos, además, es un caso interesante, ¿no? Porque al final Marruecos tiene una pretensión de expansión territorial con respecto a España. Marruecos y la teoría del Gran Marruecos que ha asumido el partido de Hassan II es una teoría que nos perjudica directamente porque piensa que Ceuta y Melilla deben ser parte del Gran Marruecos, ¿no? El Gran Marruecos, este supuesto estado que tiene que estar configurado pues, por Mauritania, por parte de Argelia, por el Sáhara, por Ceuta, Melilla y hasta por Canarias, ¿no? Que asume el partido de Istiklal. Y en definitiva, esta expansión territorial de Marruecos evidentemente es contraria a nuestros propios intereses y ellos dicen públicamente que tienen estas intenciones territoriales con España. Y nosotros no nos estamos defendiendo públicamente de esto, ¿no? Al contrario, estamos mostrando debilidades diplomáticas como el giro
político que hemos visto últimamente con respecto de la cuestión del Sáhara, ¿no? Que yo creo que es uno de los elementos quizás probatorios de esto. Evidentemente, el problema más grave al que se enfrenta España es que la inmigración sea masiva, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es un problema que sea masiva? Porque el hecho de que sea masiva es el hecho que permite que se pueda imponer culturalmente, ¿no? ¿Por qué vemos pueblos donde cuando la población ya es mayoritariamente de otra nacionalidad, esa cultura se ha impuesto a la cultura original del pueblo? Hay muchos ejemplos en España, empezando por Níjar, Campo Hermoso, San Isidro, El Ejido, Las Norias, ¿no? La zona de la que yo vengo, esto lo veo permanentemente, ¿no? Cuando la inmigración es masiva, la inmigración se impone. La regularización masiva, que evidentemente es uno de los planes de este gobierno, ya se ha hecho en el pasado en España. Es más, el propio Partido Popular regularizó en su día 600.000 personas. Las sociedades de origen están en peligro porque están siendo desestabilizadas por esta decisión política. Otra de las consecuencias, que también es muy perjudicial para los españoles, son las consecuencias que afectan directamente también a su modo de vida, en cuanto que al final la inmigración masiva ha sido una decisión política coordinada con poderes financieros. Es innegable que, y además es que lo ha dicho el propio Banco Mundial, que si aumentábamos la presión migratoria en torno a un 3% de la masa laboral de los países desarrollados, podíamos aspirar a unos beneficios económicos internacionales, si no me equivoco, de 356.000 millones de dólares. Es decir, que hay un beneficio económico indudable en torno al fenómeno de la inmigración masiva, que no podemos negar. Y este beneficio económico está directamente relacionado con el factor trabajo. Está directamente relacionado con el invierno demográfico al que está sumido Occidente ahora mismo, en el que está sumido Occidente. La manera de combatir este invierno demográfico por parte de estas personas ha sido recurrir precisamente a la inmigración masiva. ¿Por qué? Porque al final, pues esos puestos de baja cualificación pueden ser cubiertos por semiesclavos al final. Es decir, que vas a bajar los salarios directamente. Tú, en tu ordenación económica de tu país y de tu mercado laboral, puedes tener dos opciones, ¿no? Por un lado, una de las opciones que tú tienes como gobernante es dignificar empleos menos cualificados, ¿no? Dignificar y luchar contra la precariedad se hace protegiendo una comunidad. Y la otra opción que tienes, que es la que evidentemente beneficia al final a unos poderes financieros, es la de exportar mano de obra barata que va a cubrir esos puestos de baja cualificación y que evidentemente va a bajar esos salarios. O sea, la manera de este gobierno y de los anteriores de luchar contra la pobreza en España es traer a 7 millones de africanos sin recursos. ¿Y de verdad piensan que esto no va a ser en perjuicio de los propios españoles, que no va a empobrecer a los españoles y que no va a precarizar más aún los empleos peor pagados? Esto es una cuestión evidente que es parte también de un debate que está siendo hurtado a los ciudadanos. Bueno, porque lo necesitan, ¿no? Al final, lo que decíamos antes, hay una serie de políticos en Europa que al final no están siendo libres, que están obedeciendo pues a terceros, que son los principales interesados y beneficiados de esta inmigración masiva, y es innegable, ¿no? Por un lado, hay una gran infraestructura de las administraciones públicas, que es todo el dinero que destinamos a las políticas migratorias, que es escandaloso, y es dinero que evidentemente no estamos destinando a la mejora de las condiciones de nuestros propios ciudadanos. Por otro lado está el gran beneficio del que hemos hablado antes, ¿no? Que es el beneficio que obtienen estas grandes multinacionales, fondos de inversión y, en definitiva, poderes financieros encabezados por el mismo Banco Mundial, que es el que reconoce, no estamos hablando de ninguna conspiración ni ninguna cosa extraña, que es algo que está publicado directamente y que se ha dicho en el foro de Davos muchas veces, foro con el que está absolutamente alineado el gobierno de España, ¿no? Estos beneficios económicos también son beneficios, por ejemplo, de las propias ONGs, que al final tienen un negocio en el Mediterráneo, ¿no? El negocio de traer
embarcaciones precarias, ¿no? De traer pateras, de traer cayucos. Es un negocio en el que estas ONGs están alimentando a las mafias del norte de África, que son mafias que en definitiva tú tampoco estás controlando y que se están deviniendo en mafias incluso transnacionales, ¿no? entre estos propios países. Es decir, que en definitiva es un gran conglomerado del que dependen los partidos que han gobernado hasta ahora y al que están sumisos los que llamamos partidos de izquierda, ¿no? Los de que todavía llamamos partidos de izquierda. ¿Por qué? Porque estos intereses económicos al final han encontrado el mejor aliado, ¿no? Los intereses económicos de los que hemos hablado son evidentes y su mejor aliado es la izquierda, que es la que quiere la destrucción de las naciones y la destrucción de las comunidades y la destrucción de las familias. Y en definitiva, al final ha sido el mejor aliado de los grandes poderes económicos. Es la extraña pareja. Bueno, se puede explicar que yo no sé hasta cuándo van a poder seguir negando la realidad, ¿no? También se puede explicar con que, bueno, pues con que hay una fuerza cultural, no solo política, porque no solo es el partido Vox, ¿no? Vosotros en la Gaceta de la Iberosfera, desde la Fundación Disenso, desde el Sindicato Solidaridad, ¿no? Desde muchísimos entes se está impulsando un cambio de relato, ¿no? Y de alguna manera es una muestra de que este relato está llegando a los ciudadanos, de que se está constatando lo que está sucediendo en las calles y de que quizás no es tan disimulable por parte del propio presidente del gobierno. Bueno, esperemos que cuanto antes, ¿no? Sobre todo para que no sea irreversible la muerte de Europa, para que todavía quede algo que construir, ¿no? Al final el ejército, la vocación con la que nace es la de proteger las comunidades, ¿no? Y qué mejor manera y qué manera más bonita de proteger una comunidad que proteger su puerta de entrada con total naturalidad, ¿no? Y nuestros ejércitos pues que muchas veces están colaborando con compromisos internacionales que tenemos en alianzas estratégicas y que pocas veces hemos visto defendiendo nuestros propios intereses, ¿no? O sea que desde luego que ojalá cuanto antes veamos que defiendan nuestros propios intereses, que defiendan las puertas de nuestra casa y que en definitiva no sea irreversible la muerte de Europa. Que abran los ojos, ¿no? O que por lo menos no se los tapen a los ciudadanos europeos, que les permitan ser libres, que les permitan proteger sus comunidades y que sea posible construir Europa y no una Unión Europea, ¿no? Que al final es esto que estamos viendo, este conglomerado de burócratas, de sueldos escandalosos y de instituciones que se dedican a trasladar estos grandes mensajes que están siendo tan destructivos para todos.